Hablaremos hoy de nuestro amigo León Tolstoy. Cuando se cuentan cosas acerca de los últimos años de la vida de don Lev Tolstoy, suelen enfatizarse su misticismo, su ascetismo, su estirpe de monje barbudo o los trabajos ensayísticos que escribió, bastante alejados de la calidad de sus novelas. De todo esto hemos hablado alguna vez. Hay un asunto de su vida que suele omitirse y que a él lo perturbó mucho. Nos referimos a la relación que tuvo con Sofía Andreyevna, la mujer con que se había casado en el año 1862. A Tolstoy le gustaba vivir en el campo, le gustaba. Hubo un momento de su vida en el que escribió poco y se dedicó a tareas rurales, cuando no a evangelizar con un mensaje de no sé qué iglesia, más bien heterodoxa, a los campesinos que se le cruzaban. Predicaba para el hombre y la mujer una castidad completa, como si una castidad pudiera ser incompleta. Bueno, lo es, puede ser. Sin embargo, a los 70 años, por mucho que predicara la castidad, tenía relaciones con Sofía, su mujer, particularmente al volver de unos paseos a caballo que se mandaba. Oh, justo ahora. Y cada vez que volvía de andar a caballo, continuaba en esa actividad, pero con la compañía de su mujer, Sofía. Y después se paseaba todo el día por la casa con cara alegre. El hecho de que León preparara los caballos era para su esposa signo inequívoco de que en breve sería amada. Claro. Esto de los signos antes del amor puede rimarse con un pasaje de la vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, libro que hemos recomendado muchísimo aquí, que dice lo siguiente. Habla el caballero Tristram Shandy acerca de su padre y dice lo siguiente. En todo lo que hacía, fuesen deberes o diversiones, era de lo más metódico. Como ligera muestra de su extremada precisión, basta decir que se había impuesto como norma, durante muchos años, dar cuerda a un gran reloj la noche de cada primer domingo de mes. Teniendo ya unos 50 años, mi padre llegó gradualmente a programar con idéntica frecuencia alguna pequeña obligación conyugal. Esto era con el objeto de deshacerse de una vez de esos cuidados. Por una desagradable asociación de ideas, aconteció que mi pobre madre nunca pudo ya oír dar cuerda al reloj sin que sus pensamientos derivasen a otras cosas que irresistiblemente se agolpaban en su cabeza. Extraordinario. Esto de unir falsamente dos cosas que no tenían una conexión causal, provocaba que el efecto del perro de Pavlov, claro, el reflejo condicionado. El perro de Pavlov, cuando veía que le daban cuerda al reloj, salía corriendo. Ah, no. Bueno, era otra cosa, la del perro de Pavlov, no importa. No me acuerdo. Cuando tocaban el timbre. Lo trágico es que esto sucedía también a la inversa. Digo, el caballero dice, cuando el amor estallaba, mi padre y mi madre pensaban en que debía darse cuerda al reloj. Quiere decir que hay cosas que se unen por algún motivo, a veces caprichoso o mnemotécnico, y después a uno no las puede despegar de su vida y de su pensamiento. Sí. Pero bueno, volvamos a León y Sofía Tolstoy. Más allá de estos encuentros después de las salidas a caballo, León tuvo que sufrir durante los últimos años de su matrimonio unos celos enfermizos que se transformaron en locura. Sofía detestaba el campo y sus trabajos. Los momentos más felices de su vida conyugal fueron cuando Tolstoy escribió Guerra y Paz y Ana Karenina. Ella copiaba los borradores y se sentía unida a él por esa colaboración. Cuando Tolstoy dejaba de escribir novelas, ella se sentía traicionada y daba muestras de una cierta paranoia.
A partir de 1881, las preocupaciones morales y sociales de Tolstoy pasaron a primer plano en su vida. Y lo acompañaban unos niatos, a los que Sofía llamaba los tolstoyanos, que eran unos discípulos que lo ayudaban en algunos emprendimientos sociales, y entre ellos el preferido, que se llamaba Cherkov, y que junto con Tolstoy había fundado una editorial que se encargaba de difundir a bajo precio obras de calidad. Bueno, Sofía odiaba a este Cherkov, no soportaba que pasara con Tolstoy tantas horas, y se produjeron algunas escenas violentas. Para tranquilizarla, Tolstoy renunció legalmente a su fortuna en beneficio de Sofía y de sus hijos, pero decidió ceder sus últimas obras, los derechos de sus últimas obras, al dominio público. Y ahí empezó la locura, porque Sofía se enojó, se indignó. Corrió a la estación del ferrocarril para arrojarse bajo un tren, cuando se enteró de este asunto. Y corrió, porque Sí, pasaba, corrió, estaba para no apurada perderlo. por tirarse Pasaba bajo un tren por año, se lo agarraba. Por suerte consiguieron atajarla. En julio de 1895, Tolstoy terminó Amo y Servidor, y en lugar de darlo a Sofía para la colección de sus obras completas, se lo prometió a una revista que, para peor, era dirigida por una mujer. Sofía sospechó entonces que el tipo quería abandonarla por aquella señora, y entonces se precipitó a las calles, mal vestida, en pantuflas, desabrigada, vamos, para morirse congelada, vio como en Rusia. Sí. Bueno, Tolstoy corrió detrás y la hizo volver. Pero al día siguiente Sofía se escapó otra vez, se hizo llevar en coche hasta la estación Kursk y le preguntó al cochero a qué hora pasaba el tren. Un tren que no paraba en la estación para poder matarse mejor, ¿no? El conductor la llevó a la policía y Tolstoy la rescató. Dicen que Tolstoy nunca había tenido la intención de abandonarla y otros dicen que no podía abandonarla. Una vez, un discípulo, un campesino que segaba a su lado, quiero decir, segaba con ese, ¿no? Lo acompañaba en las tareas del campo, le sugirió una separación y, en un arrebato, Tolstoy lo amenazó con su guadaña, la misma que usaba para la siega, y le ordenó que jamás volviera a hablar sobre eso. En 1908, el discípulo Cherkov volvió a acercarse a Tolstoy y Sofía perdió la cabeza completamente. Creyó que aquel muchacho era un intrigante que tenía un ascendiente tal sobre el maestro que podía perjudicar los intereses de su familia. Y ahí no se emocione, se lo pone... Sí, estoy muy emocionado. Sí, con la vida. las historias rusas lo ponen así, ¿no? Se empieza a compenetrar en el ámbito ruso tan frío y queda así, averiado. Muy bien. Sofía creía que Cherkov quería los manuscritos de Tolstoy para usufructuarlos. También temía que León se diera todos los derechos a aquel tipo y le reprochaba a su marido las visitas de Cherkov cada vez con mayor violencia. De todos modos, León Tolstoy se reunía con este discípulo y un día después de estas reuniones, Tolstoy encontró a Sofía en el suelo, detrás de un armario, pasándose alrededor de la boca una ampolla de opio que finalmente consiguieron arrebatarle. Unos días más tarde, Tolstoy, su hija Macha y Cherkov se encerraron en una habitación para hablar. Dice, vamos a hablar. Entonces Sofía vio, y descalza para no hacer ruido, espió por la cerradura y pensó que estaban conspirando contra ella. Y entonces empezó a los gritos. También pensaba que Tolstoy tenía una relación amorosa con Cherkov. Y se lo contó a cada persona que se cruzó con ella. Era un poco paranoica. ¿Le parece? Iba a la feria y decía que no sabe con quién anda mi marido. Con Cherkov. En una oportunidad, enterada de que los dos hombres daban paseos por un pinar, los siguió y los hizo espiar también por unos chicos de una aldea. Hurgaba en los papeles de Tolstoy en busca de indicios de su homosexualidad y recorría incluso la casa con un revólver en la cintura. No, déjese, papá. ¿Hasta cuándo? Bueno, Tolstoy se hartó. Y bueno, Sí, no para menos. Mucho después que nosotros, ¿no? Sí. Ya está. La abandonó y le dejó una carta donde no decía dónde se iba. Me voy, y no le dijo más nada.
y ella escribió en su diario. Hemos dicho aquí alguna vez que los esposos Tolstoy tenían doble juego de diarios. Cada uno de ellos tenía 2 diarios, uno para su uso particular y otro para que lo leyera su pareja. Los dos tenían ese sistema y los dos ignoraban que el otro lo seguía. Ella escribió en su diario, aunque no sé si en el verdadero o en el que tenía destinado a la lectura de Tolstoy: ayer León ha huido de improviso, horror. Era bueno, para la lectura del marido. Eso. Sí, no, pero sigue. En mi desesperación corrí a arrojarme a un estanque. Siempre Evidentemente no pude, dice en el diario. Claro, si lo está escribiendo, ¿por qué? Bueno, Tolstoy se había ido con un amigo, el doctor Malkovsky, creo que lo conozco. Tomaron el tren y se detuvieron en el monasterio de Optina. Tenía idea de alquilar Tolstoy una casa cerca de ese monasterio, pero al rato se llegó hasta allí su hija, Macha, y le dijo que se fuera más lejos, porque Sofía lo andaba buscando y por ahí, justamente. Entonces volvieron a tomar el tren, acompañados por Macha. Y ahora sí, este episodio conocido porque es el fin de Tolstoy. Tolstoy murió durante ese viaje, en el movimiento, digamos, de su separación. Tuvo un ataque al corazón en el tren, lo atendieron en la casa del jefe de la estación de Astapovo y se murió. Sofía, enterada del asunto, fue hasta allí, pero no la dejaron entrar. Sobrevivió a su marido 9 años, ella murió en 1919. Dicen que su locura se había apaciguado. Pero bueno. Esta es la historia de los últimos tiempos conyugales de León Tolstoy y Sofía Andreyevna. ¿Y a quién dedicar esto? Bueno, naturalmente a nuestro querido amigo Lev Tolstoy y también a Lawrence Stern, que es el autor de La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Y al jefe de estación no estaría mal también, ¿no? Y bueno, Pero que lo atendió. Pero ¿qué hizo? Y fíjese cuánta relación con el ferrocarril que ha tenido Tolstoy. Me estoy pensando también en su novela Ana Karenina, donde usted recuerda todo lo que pasaba en el ferrocarril, ¿no? Así que fuimos directamente a la discoteca a buscar tangos relacionados con el ferrocarril. Y dimos con el tango que se llama En la Vía, que va a cantar en este mismo acto quien cantó ayer, que es don Edmundo Rivero. Se quedó y va a cantar este tango En la Vía, evidentemente compuesto para remarcar esta relación entre la vida y la obra de Tolstoy y el ferrocarril. Sí, no es tan evidente, pero usted dice que sí. Bueno. Tenga por seguro que es así. Adelante.